lucieron más ordenados y con poca afluencia de gente. Parroquias Tarqui, Jimena y Febres Cordero concentran la mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus en Guayaquil. 2 viviendas colapsadas y otras inundadas en el sur de Quito luego del fuerte aguacero de ayer. En Estados Unidos, epicentro del coronavirus, el estado de Nueva York supera los 10.000 muertos por COVID-19. En corto, la cantante Pink y su hijo de 3 años dieron positivo para coronavirus. Y además, el mortero Castillo se disfraza en esta cuarentena. Hola mi gente tan querida, tan especial, en esta noche tan linda. Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa y María Isabel Carminiani. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 24 horas. El proyecto de emergencia humanitaria del gobierno apunta al acuerdo entre los empresarios y trabajadores para minimizar el impacto de la crisis generada por el COVID-19. Hola, María Isabel. Buenas tardes. Hola María Gracia y amigos, muy buenas tardes. El requerimiento presupuestario no es únicamente estatal y por ello se proponen alternativas para el ámbito laboral. Con el detalle de esta noticia empezamos. La crisis sanitaria, económica y social generada por el COVID-19 espera alternativas estatales para minimizar los efectos que se sienten con fuerza tras un mes de paralización de actividades. Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el requerimiento presupuestario casi inmediato tiene que ver con insumos y equipamiento médico por más de 760 millones de dólares. También con la protección a grupos vulnerables para la entrega del bono emergente, 150 millones de dólares. Reconoce que Ecuador tiene varios puntos débiles. No hay capacidad fiscal, no hay ahorros públicos, no hay reservas internacionales suficientes y no hay acceso a mercados internacionales. No obstante, anuncia la llegada de créditos en este mes. La base de nuestros ingresos. Obviamente, no pagarán esta contribución quienes ganen menos de $500 mensuales. Así, los que menos ganan, menos pagan, y los que más ganan. Richard Martínez dice que algunas medidas como el diferimiento de pago de impuestos, la eliminación de aranceles de importación a insumos médicos, la implementación del teletrabajo en varias áreas, el refinanciamiento de créditos y la suspensión del corte de servicios básicos ya se ejecutan, pero habrá que pensar también en nuevas fuentes de ingreso para el Estado. 5 decisiones adicionales. No obstante... Y para 2 analistas económicos, las medidas dispuestas por el gobierno no son positivas. Aseguran que la estrategia que está usando el Ejecutivo no es la correcta. Consideran que es momento para gestionar más financiamiento urgente e incluso definir la eliminación de subsidios. Coinciden. Técnicamente, Ecuador está haciendo lo opuesto a lo que hay que hacer. Entienden que nuestro país no tiene reservas y muy poco acceso a mercados, pero insisten. Mientras el mundo intenta resolver el problema económico generado por el coronavirus, inyectando dinero a la economía, en Ecuador vamos en dirección contraria. Es como que la única medicina que sirve para una enfermedad, uno tiene alergia. El Ecuador tiene alergia a la receta correcta, que es aumentar el gasto público en una circunstancia como esta, como lo están haciendo todos los países del mundo. Técnicamente no es lo mejor, es un impuesto más, le quita liquidez. Esto es una medida que realmente va a ser contraproducente. ¿Qué hay que hacer entonces? 2 cosas señala Alberto Dajic. Primero, pedir más financiamiento, pues es posible. Y también volver a pensar en la focalización de los subsidios. Porque los precios están muy bajos. Es el mejor momento. Pero lo más importante que la sociedad ecuatoriana debe entender es que hoy la principal misión del gobierno es ir al exterior y conseguir la mayor cantidad de fondos posibles. Al Fondo Monetario se le pueden pedir hoy más recursos de los que estaban programados, muchos más, y que esas gestiones son prioritarias, porque lo que se puede sacar ahí es mucho más de lo que se puede sacar de contribuciones de empresas que están ya verdaderamente agobiadas. Márquez coincide. A la Reserva Federal de Estados Unidos que nos dé un préstamo especial
para mantener la liquidez en el país. Además, agrega que dentro de la eliminación de subsidios al combustible, se podría mantener el subsidio al transporte público. Además, reformar el presupuesto y exonerar del pago de estas aportaciones a la provincia más afectada, Guayas. ¿Qué van a decir? No, pero es que en Guayas donde está la mayor concentración de empresas, entonces no vamos a poder cobrar. ¿Y cuál es el objetivo entonces? ¿La liquidez de las empresas en funcionamiento o plata que necesitas coger? Finalmente, sobre la decisión de reducir a la mitad el sueldo de las máximas autoridades del país, ambos tienen claro que la medida es simbólica, pues el aporte es mínimo. No va por ahí, es simbólico. Además, con el nivel de gastos que tiene un vicepresidente, un ministro, un presidente, usted no puede creer que se puedan sostener con eso. Todos tenemos menos ingresos después de esto, está claro, concluyen ambos economistas. El punto es que observan que la receta para mitigar el impacto va en dirección contraria. Dayana Monroy, 24 horas. Y la Asamblea Nacional está a la espera del proyecto económico urgente que envíe el Ejecutivo. El anuncio se hizo el pasado viernes. Las bancadas legislativas critican las medidas y ya anuncian que no apoyarán más impuestos. Han pasado 3 días del anuncio presidencial sobre las medidas económicas y este proyecto urgente no ha llegado aún a la Asamblea Nacional. Se espera que llegue este lunes. Mientras tanto, los legisladores ya analizan las propuestas del Ejecutivo. Estas contribuciones se traducen en impuestos cuando a través de una ley se exige que se recaude un porcentaje de los salarios de los ecuatorianos. No es otra cosa que impuestos disfrazados de solidaridad. Medidas equivocadas en el fondo y en la forma. No son precisamente las más ortodoxas, más sin embargo debemos entender de que en la circunstancia en la que se encuentra el país tenemos todos que poner nuestra cuota de esfuerzo. Por eso dicen que apoyan el descuento del 50% del salario, que deberá ser analizado al interior del legislativo. Tiene que ser procesado a través del Consejo de Administración Legislativa. Pero consideran que la cuenta humanitaria no debe ser la que administre estos fondos. Porque estas entidades como la Secretaría de Reconstrucción de Manabí son focos de corrupción. Esperan que a la propuesta del Ejecutivo se sumen los otros 15 proyectos que han presentado los asambleístas sobre varios temas. Hay que bajar tasas de interés y garantizar el acceso al crédito a todos los niveles. La renegociación de los contratos petroleros por servicios especializados. También es necesario hacer la evaluación respecto a la ley de inquilinato, al código de trabajo y buscar las formas de fortalecer a la economía. Debería llevar adelante un proceso de reestructuración de pasivos. Dentro de esa reestructuración de pasivos están desde las cuentas de energía eléctrica. Incluso han presentado leyes como frenar el contrabando para obtener esos recursos. Mientras esperan la llegada del proyecto, este miércoles escucharán a los ministros de Economía, Producción, Trabajo y a la directora del SRI para conocer a detalle las medidas anunciadas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El gobierno espera aumentar el número de pruebas de COVID-19. Entre ayer y hoy se han hecho 918 test. Hay 7.529 casos confirmados de coronavirus en el país. 597 personas recibieron el alta hospitalaria y 355 personas fallecieron. A partir de hoy inicia la semaforización en el país. Pese a que el ministro de Salud informó que desde el sábado el secuenciador automático entraba en funcionamiento para hacer más de 1.400 pruebas diarias de COVID-19, según el último informe oficial, entre domingo y lunes se han realizado 918. Esto lo informó la ministra de Gobierno. Hasta la fecha se han tomado 24.553 muestras para COVID. Tenemos en total 7.529 casos confirmados según la información oficial, es decir, un incremento de 63 casos. Además, hay 7.297 casos descartados y 597 personas con alta hospitalaria. 6.256 se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 200 personas se encuentran estables pero hospitalizadas. Los fallecidos con diagnóstico confirmado son 355 y 424 los fallecidos probables. A partir de hoy inicia la semaforización en el país. Todas las provincias comienzan en rojo, es decir, con todas las medidas y prohibiciones que siguen vigentes en todo el territorio nacional. Vamos a trabajar con algunas pruebas rápidas
para valorar si se puede cambiar de medida en determinados lugares. Para tomar la decisión de levantar prohibiciones, considerarán la situación de cada provincia. Guaya subió 14 casos y tiene 5.395. Pichincha incrementó 7 y se ubica segunda con 634 casos. Le siguen Los Ríos con 239, Manabí con 215, Azuay tiene 182 y El Oro 160. Al finalizar esta semana, el COE decidirá entonces las medidas según el avance de la curva. Mientras tanto, se mantiene la recomendación del distanciamiento social. María Gracia Costa, 24 horas. Las parroquias Tarqui, Jimena y Febrés Cordero, ubicadas al norte, sur y suroeste respectivamente, concentran la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus en Guayaquil. Desde el municipio se propone realizar un plan de acción sectorizado para combatir a la pandemia. Desde el pasado fin de semana, el formato de entrega de cifras sobre el COVID-19 en Ecuador tuvo una variante. Ahora se presentan cifras mucho más específicas que permiten dimensionar el número de contagios por sectores. En la provincia del Guayas, que concentra 5.395 casos confirmados de coronavirus, la ciudad más afectada es sin duda Guayaquil, con 4.060 casos. La mayoría concentrados en 6 parroquias de la urbe. En Tarqui, norte de la ciudad, se ubican 2.275 casos. Le sigue la parroquia Jimena, al sur de la ciudad, con 601 casos. Seguido de Febrés Cordero, al suroeste, con 471 casos. Coincidentemente, en estas parroquias, según un informe de la Policía Nacional, cerca de 346,000 personas se movilizan a diario en las horas en las que no rige el toque de queda. Letamendi, Guayaquil y Pascuales cierran esta lista de las 6 parroquias con más casos, con 337 en suma. Desde el municipio de Guayaquil se ha propuesto al COE Nacional un plan estratégico para levantar información sobre los sectores con mayor número de contagios, direccionar a los casos identificados a albergues y centros de aislamiento y proveer de agua y alimentos a las familias manteniendo desinfección y fumigación constante. Esta propuesta ha sido planteada durante este lunes al COE Nacional. La respuesta aún está pendiente. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública se encuentra haciendo un muestreo de la ciudad para identificar la parroquia por donde se empezará a hacer pruebas puerta a puerta, como lo anunció el segundo mandatario a través de su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Nuevas disposiciones rigen en los mercados de la capital desde hoy para evitar la propagación del COVID-19. Centros de abastos como el Mercado San Roque fueron destinados solo para la venta al por mayor. Un panorama diferente se visualiza en los centros de abasto de la capital con la entrada en vigencia de nuevas disposiciones para evitar la propagación del virus COVID-19. El mercado de San Roque, que era considerado uno de los sitios con mayor aglomeración, luce más despejado. Desde este lunes atiende de forma exclusiva a distribuidores y comerciantes. No obstante, durante las primeras horas de la aplicación de esta disposición, varios ciudadanos alegaron desconocer la norma. La comunidad en este sentido indica este tipo de situaciones, pero se ha socializado desde hace 15 días, no solamente Policía Nacional, sino las autoridades de control, en este caso municipio de Quito. Mientras tanto, mercados como Aliñaquito y La Magdalena suspendieron sus actividades. Con el cierre de los establecimientos, algunos comerciantes intentaron continuar vendiendo sus productos en la calle. Se les dice que por favor se quiten y todo, pero se ponen más agresivos con uno, que es ciudadano. Desde el día viernes se les vino avisando, pero lo que pasa que todavía los compañeros no creían que sí era verdad la disposición. Entonces, el día de ayer ya se confirmó la disposición de que tenemos que cerrar el mercado. Para las compras al por menor, la capital continúa con 12 mercados habilitados. En el norte, el Centro de Comercio Comité del Pueblo, Andalucía y Carcelén. En el centro, el Mercado América, Santa Clara y San Francisco. En el sur, Chirillacu, Solanda, Mena 2, Caupichu y Ciudad de la Ibarra. Finalmente, en el valle, el mercado de Conocoto. Recuerde que para ingresar a estos centros de abasto usted debe cumplir con las siguientes medidas: portar su cédula de identidad e ingresar de acuerdo al último dígito de este documento. Se debe respetar un mínimo de 2 metros entre cada persona, debe evitar tocar los productos. Además, se debe cumplir un aforo máximo de 30 personas dentro de estos establecimientos y solo podrá ingresar un miembro de cada familia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. También bendiciones y fortaleza a todo este territorio ecuatoriano. Recordemos que el coronavirus no nos va a vencer.
Enseguida, militares y policías salieron desde la Tacunga para reforzar el dispositivo de la emergencia en Guayaquil. Además, establecimientos educativos particulares analizan descuentos temporales y prórrogas en los pagos para el inicio de clases. La crisis del coronavirus genera información cada momento. Emisiones especiales de 24 horas. El fin de semana. Sábado, 1:25 de la tarde, 6:50 de la tarde y 8 de la noche. Seremos estrictos en el domingo, 1:25 de la tarde, 6:50 de la tarde y 10 de la noche. 24 horas, en el momento exacto. A todos quienes están trabajando y arriesgando su vida en estos momentos difíciles, a quienes cuidan a nuestros enfermos, a quienes lo dejan todo. Démosle un gran aplauso todos los días a las 7 de la noche, desde nuestras ventanas y balcones. Digamos, Ecuador les agradece. Más noticias, más rápido. Se ha solicitado una reparación integral. 24 horas al instante. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y 6:50 de la tarde. Las medidas no impidieron que el virus ingrese. 24 horas al instante. Un adelanto de 24 horas. Por Teleamazonas. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia. Días tristes nos cuesta estar. Juntarnos, volveremos a brindar. 24 horas es retransmitido por Exa 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. De pensar y ser pacientes. Ya estamos de regreso con más información. Establecimientos educativos particulares en la costa analizan descuentos temporales y prórrogas en los pagos para el inicio del periodo escolar. La crisis desatada por el coronavirus ha provocado que padres de familia posterguen la matriculación de sus hijos. Faltan 3 semanas para que un nuevo año lectivo inicie en la costa y aún no todo está claro para algunos padres. Es el caso de Nelly. Tiene 2 niñas de 4 y 5 años y por la crisis no ha decidido si podrán seguir estudiando este año en su escuela particular. No sé si yo tenga la posibilidad de cumplir con mis obligaciones con la institución. Yo tengo un negocio, el negocio no está funcionando, yo no tengo ingresos hace un mes. De decidirse hay otra preocupación. Yo tendría que impartir las clases en casa y además yo no tengo la metodología para dar la clase. Sobre los pagos, el Ministerio de Educación asegura que no puede exigir una reducción, pero señala que algunos establecimientos ya aplican descuentos, tomando en cuenta que según cifras del sector, apenas el 30% de los alumnos ya fue matriculado. Y de hecho muchos colegios lo han hecho. Algunos han otorgado descuentos, otros han otorgado facilidades de pago. Este es el caso de la Unidad Educativa Lemas. Aquí se plantean descuentos temporales y segmentados. A la fecha, el 89% de los estudiantes están matriculados, aunque no se confían. El alcanzar un número de matriculados no garantiza en ningún momento que el padre de familia, vistas las circunstancias, desee continuar con el proceso de que su hijo permanezca en la institución. Calderón resalta que ante esta crisis, el rol de los padres en la educación de sus hijos es protagónico. Sin ellos no habrá posibilidades, al menos en esta modalidad. Desde el Ministerio de Educación se recordó que el próximo 4 de mayo se retoma la recepción de solicitudes de ingresos a establecimientos fiscales. El trámite será en línea a través del portal web del Ministerio.
Joana Ramos, 24 horas. En Guayaquil las personas realizan algunas actividades. Por ejemplo, varias mecánicas ya están prestando servicios. Sin embargo, continúa el irrespeto de la restricción vehicular y se observó a ciudadanos sin mascarilla. Algunos talleres de reparación de vehículos de carga pesada abrieron sus puertas este lunes en Guayaquil, tras el anuncio del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que autorizó la reanudación de esta actividad para conservar el buen estado de los automotores que están en primera línea de combate contra el COVID-19. Para patrulleros, para ambulancias, necesitamos que puedan tener las facilidades para repararse. También están permitidas desde el día de hoy. Ellos son los autorizados a circular en medio de la restricción de movilidad dispuesta por la emergencia sanitaria. En cuanto al flujo vehicular, el puerto principal amaneció con bastante movimiento. En la avenida Juan Tancamarengo y otras arterias del norte de Guayaquil, donde circularon placas con todo tipo de numeración. En San Borondón, en los exteriores de un centro comercial, fueron retenidos 4 vehículos y citaron a más de 30 personas. De lamentables personas que están haciendo mal uso del salvoconducto. Son momentos en que uno de los vehículos era embarcado a una grúa, pues no contaba con placas. Presentó un salvoconducto que no era para la vía San Borondón. Los ciudadanos salieron a realizar distintas actividades, algunos con mascarillas y otros no. Catalina García, 24 horas. Ahora les contamos que 175 soldados y 50 miembros policiales salieron desde el Aeropuerto Internacional Cotopaxi. Los uniformados ayudarán a reforzar los operativos de control en Guayaquil, ciudad más afectada por la emergencia sanitaria. 175 soldados reforzarán los operativos en el puerto principal para controlar el orden público y hacer cumplir el toque de queda. La Brigada de Selva número 17 Pastaza, que son una compañía de IBIAS. Además, es una compañía de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército. 200 policías han sido destinados a la seguridad del sistema penitenciario a nivel nacional. De ellos, 50 uniformados entre hombres y mujeres viajaron a la ciudad de Guayaquil. Limitar cualquier alteración del orden público, especialmente lo que es motines o fugas en los centros penitenciarios. En el aeropuerto Cotopaxi, la Fuerza Aérea ha implementado todos los protocolos de seguridad para transportar pasajeros y carga al puerto principal. Contamos con los equipos de protección necesaria. 2 vuelos los realizará el equipo Boeing 737 y 2 vuelos del equipo Casa 295. Los uniformados viajan con el compromiso de servir a la sociedad. Ya que nosotros estamos velando por la integridad de todas las personas que se encuentran trabajando en todas las ciudades del país, en todos los rincones del Ecuador. Familiares de los uniformados llegaron a despedir a sus seres queridos en medio de la tristeza y la incertidumbre. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Un emotivo recibimiento tuvo un equipo de médicos que llegó a la isla Isabela para reforzar el sistema de salud, mientras que en la isla Santa Cruz se lavan y desinfectan calles, avenidas y sitios públicos. Con hurras y aplausos fueron recibidos 6 médicos a su arribo a la isla Isabela. Son profesionales que llegan a reforzar el sistema de salud, una acción coordinada entre el Consejo de Gobierno de Galápagos y el Ministerio de Salud. Lo que estamos haciendo es levantar información clave para tener pruebas de PCR en tiempo real. En este momento ya Galápagos cuenta con un laboratorio instalado para el efecto, que se ha logrado a través de un trabajo coordinado entre el Consejo de Gobierno, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de las Américas y la Agencia de Biocontrol de Seguridad. Este primer grupo de galenos permanecerá en la isla por 10 días. Luego será reemplazado por un nuevo equipo. En su primer día, tomaron 80 muestras a ciudadanos para someterlas a exámenes para la detección de coronavirus en el laboratorio de Puerto Ayora. El equipo incluye un laboratorista y un epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud. Mientras tanto, en la isla Santa Cruz, el COE cantonal realiza la limpieza y desinfección de calles, avenidas y sitios públicos de Puerto Ayora. Hacer una limpieza de la ciudad con cloro y detergente, y luego la Agencia de Bioseguridad desinfectando con cloro al 5% para proteger así la salud de nuestros ciudadanos. La cifra de personas contagiadas con COVID-19 en Galápagos se mantiene en 11. Sin embargo, las autoridades informan que 2 de ellos no se encuentran en la provincia insular. ¡Quédate en casa! Diego Añasco La Lama, 24 horas. Autoridades y la empresa privada de Santo Domingo buscan evitar la propagación del coronavirus. Utilizan tecnología y diversas opciones para desinfectar los lugares públicos.
Con drones, vehículos mixer, camiones de bomberos y cabinas de desinfección. En Santo Domingo así se busca controlar la propagación del coronavirus. Pues estamos utilizando amonio cuaternario mezclado con agua y que eso es lo que va a poder desinfectar las diferentes áreas. Los drones llegan con la desinfección a los lugares de difícil acceso, como el centro de detención provisional, el complejo ambiental y calles angostas. Ya que por vuelo cubren áreas de 6.000 a 10.000 metros cuadrados, ahorrándonos tiempo en el uso de fumigación. Los vehículos que normalmente se utilizan en mezclar cemento, hoy lo hacen con desinfectantes. Con la colaboración de la empresa privada, han estado trabajando cerca de 40 mixer para hacer un baldeo completo. En el hospital Gustavo Domínguez, que ahora solo atiende a pacientes con COVID-19, la empresa privada ha donado esta cabina de desinfección para el personal médico y administrativo. Compañeros, seguimos en lucha, en frente contra este virus. Lo vamos a combatir todos juntos, en frente como unos buenos soldados. Según las estadísticas en la provincia Sáchila, 9 personas han fallecido por coronavirus, 65 están contagiados. En Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. Atención, las noticias falsas es la otra pandemia que arrasa el mundo. A diario, millones de noticias falsas circulan por redes sociales y a pesar de ser desmentidas por las autoridades, persisten en diferentes plataformas y Ecuador no es la excepción. Cada segundo se generan miles de millones de noticias en todo el mundo. La crisis derivada por la pandemia del coronavirus provoca que tanto la producción como el consumo de información aumenten niveles nunca antes calculados. Pero así como existen noticias reales, también hay contenido engañoso creado para desinformar y desestabilizar. Turquía es el primer productor mundial de noticias falsas, seguido por México. Y es justamente de esa nación de la que, según el gobierno ecuatoriano, llega el 50% de las noticias falsas que circulan en nuestro país. Una investigación del portal Código Vidrio recoge que en Ecuador la última oleada de desinformación se puso en marcha durante las manifestaciones de octubre pasado y se profundizó a fines de febrero, cuando empezó la emergencia sanitaria. La publicación se basa en 2 informes de la Universidad de Oxford, en los que se detalla que existen tropas digitales creadas para difundir contenido falso y atacar al oficialismo y periodistas. Estos colectivos anónimos utilizan cuentas reales, falsas o automatizadas para interactuar con los internautas. También crean imágenes, videos, audios trucados y publicaciones de blog. A la cabeza de esta estrategia, el presidente Lenín Moreno insiste que estaría su antecesor y ex compañero de partido, Rafael Correa. El exmandatario ha cuestionado en centenares de ocasiones al gobierno e incluso ha pedido que dé un paso al costado. Sus publicaciones son viralizadas en redes por sus seguidores. La Universidad de Oxford reconoce además que en el país existen 2 fuerzas digitales afines al correísmo, Guerreros Digitales y Somos Más. Esta última utiliza el individual targeting, que consiste en seleccionar a un individuo o grupo para atacarlo en masa. ¿Le parece familiar? Joana Ramos, 24 horas. Más adelante, segundo Alejandro Castillo, el mortero pasa la cuarentena en familia y se convierte en Alejandra. Hola mi gente tan querida, tan especial, en esta noche tan linda. En 24 horas en la comunidad, estamos pendientes de lo que ocurre en tu barrio. Sin sensacionalismo, con mirada humana y siempre cerca de ti. Stephanie Paz, Fernanda Ceballos, Nelson Carrera, Helen Quiñones y María Isabel Carminiani son parte del equipo que todos los días se mantiene en contacto con la comunidad y las autoridades en busca de soluciones. Más cerca, por Teleamazonas. En corto. ¡Poco helado! ¡Poco helado! Quiero verte feliz. Con la mía, hey, tú ven conmigo.
La información al instante está en nuestros canales digitales. Tenemos la actualización inmediata de las noticias. En Twitter, @teleamazonas.es. En Facebook, nuestra cuenta es Teleamazonas Ecuador. También nos puedes encontrar en Instagram, Teleamazonas.es. Además, todo nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube. Síguenos y estarás bien enterado de todo. www.teleamazonas.com. La información al instante en nuestros canales digitales. Tenemos la actualización inmediata de las noticias. En Twitter, @teleamazonas.es. En Facebook, nuestra cuenta es Teleamazonas Ecuador. También nos puedes encontrar en Instagram como Teleamazonas.es. Y además, todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube. Síguenos y estarás bien enterado de todo en www.teleamazonas.com. La información al instante está en nuestros canales digitales. Tenemos la actualización inmediata de las noticias. En Twitter, @teleamazonas.es. En Facebook, nuestra cuenta es Teleamazonas Ecuador. También nos puedes encontrar en Instagram, Teleamazonas.es. Además, todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube. Síguenos y estarás bien enterado de todo. Tenemos más noticias para ustedes. La fuerte lluvia que cayó sobre Quito ayer en la tarde y el posterior desbordamiento de 2 ríos dejó 2 viviendas colapsadas y al menos 50 inundadas en el sur de la ciudad. Las autoridades trabajan en el retiro de un contenedor que fue arrastrado por el agua. Con baldes y pala en mano, intentan rescatar lo poco que les quedó después de que el río inundara sus viviendas. Perdimos todo, no tenemos nada. Me quedé en cero, no tengo nada, ni mis hijos ni qué comer. Son al menos 8 barrios del sur de Quito que resultaron afectados tras la fuerte lluvia que cayó sobre la capital la tarde de este domingo y que ocasionó el desbordamiento de los ríos Capulí y Caupicho. Llegando en sitios inclusive a sobrepasar los 3 metros de nivel. Las autoridades no registran heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, quedaron al menos 2 viviendas colapsadas y 50 completamente inundadas. 10 personas fueron trasladadas a albergues municipales, pero quienes permanecen en el lugar recuerdan con temor el susto que se llevaron cuando vieron que el agua empezó a brotar de las alcantarillas. Está inundando, pero salgan rápido, ya no se avanzó ya a coger nada. En cuestión de segundos avanzaron a sacar los carros y en 10 minutos se inundó todo y se acabó todo. La fuerza del agua logró arrastrar un contenedor de 15 toneladas. Este bloqueó una de las quebradas y dejó varias afectaciones a su paso. Pasé llorando, casi no tengo conocimiento. Les llevó todo, no tenemos nada, no tenemos que poner, no tenemos que comer, todo se dañó, todo se perdió. 2 plumas van a sacar el contenedor y con esto pues daremos el aseguramiento de la fluidez y recuperar la capacidad de caudal hidráulico de este colector. Guajalola, Argelia y Lucha de los Pobres fueron algunos de los sectores más afectados. En estos sitios solicitan la ayuda urgente de las autoridades para soportar la crisis generada por la emergencia sanitaria y ahora por la inclemencia de la naturaleza. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Es momento de revisar información internacional. El coronavirus continúa su avance por el mundo y supera el 1.800.000 contagios y más de 117.000 muertes a escala mundial. Estados Unidos es el nuevo epicentro de la pandemia, con más de 560.000 casos positivos y cerca de 22.800 personas fallecidas. Un total de 10.056 personas han fallecido por COVID-19 en el estado de Nueva York, epicentro mundial de la enfermedad, según anunció este lunes el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo. En su conferencia diaria, Cuomo comparó esta cifra con las víctimas mortales causadas por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. En perspectiva, con este virus se han perdido hasta ahora 10.000 vidas. El 11 de septiembre de 2001, 2.700 personas murieron. Y esto cambia totalmente la forma en que los neoyorquinos apreciaban lo que sucedió ese día.
Hasta el domingo por la tarde, 462,000 personas en Nueva York habían sido analizadas para detectar el virus, según cifras estatales. De ellos, casi 189,000 dieron positivo. Y es precisamente esta cifra la que está colapsando el sistema de salud en la Unión Americana, como se muestra en estas imágenes que corresponden al Hospital Monte Sinaí de Nueva York. En este video, compartido por el doctor Eric Blutinger, se puede ver los pasillos llenos de camillas de pacientes portadores del virus. Las cosas están totalmente locas en este momento. Todos son COVID positivos en estos pasillos. Todo lo que se escucha es oxígeno. Por otro lado, un marinero que estaba a bordo del portaaviones USS Theodore Roosevelt murió por coronavirus. Se trata de la primera víctima fatal entre más de 600 casos confirmados entre su tripulación, según confirmó la Armada estadounidense. El marino, que dio positivo en la prueba de la enfermedad el 30 de marzo, fue hallado inconsciente el 9 de abril y ubicado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Marina Guam, donde el Roosevelt está atracado. Estados Unidos es el nuevo epicentro de la pandemia, con más de 560,000 casos positivos y cerca de 22,800 personas fallecidas. Angie Torres, 24 horas. Y el COVID-19 ya deja cerca de 880,000 muertos en toda Europa. Sin embargo, España levantó hoy la restricción de las actividades económicas no esenciales en pleno debate por el riesgo del repunte del coronavirus. Mientras los cristianos de toda Europa celebraban la Pascua desde sus casas, el continente más afectado por la pandemia bordea los 80,000 muertos. Sin embargo, en España sigue aplanándose la curva de la pandemia, pues volvió a caer el número de nuevas muertes en las últimas 24 horas, con 517 este lunes, sumando 17,489 fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la crisis, mientras los contagios diarios siguen disminuyendo. Casi 3 millones de ciudadanos volvieron hoy a sus trabajos en España en la primera jornada laborable tras el fin de la restricción de las actividades económicas no esenciales, lo que ha provocado la crítica de muchos ante un posible repunte de la pandemia. Sin embargo, las autoridades reforzaron los controles en el transporte público y reparten mascarillas entre los pasajeros. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson fue dado de alta una semana después de su ingreso por coronavirus, mientras su ministro de Sanidad anunciaba malas noticias para el país. El hecho de que más de 10,000 personas hayan perdido la vida a causa de este asesino invisible demuestra cuán grave es el coronavirus y por qué es tan importante el esfuerzo nacional en el que todos participan. Johnson, por su parte, envió un mensaje de agradecimiento a sus cuidadores del hospital. Quiero dar las gracias a las muchas enfermeras, hombres y mujeres cuya atención ha sido sorprendente. Italia, por su parte, anunció este lunes 566 nuevos muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, elevando el saldo a más de 20,000 fallecidos desde el comienzo de la pandemia. Este país europeo no pudo mantener la tendencia del domingo, cuando tuvo su día menos letal en más de 3 semanas. Así, el total de fallecidos ascendió hoy a 20,465, aunque se reduce el número de personas hospitalizadas y aumentaron los curados. Francia, por su parte, informó de una ligera disminución en el número de muertes hospitalarias y pacientes en cuidados intensivos. Angie Torres, 24 horas. En 24 horas en la comunidad, estamos pendientes de lo que ocurre en tu barrio. Sin sensacionalismo, con mirada humana y siempre cerca de ti. Stephanie Paz, Fernanda Ceballos, Nelson Carrera, Helen Quiñones y María Isabel Carminiani son parte del equipo que todos los días se mantiene en contacto con la comunidad y las autoridades en busca de soluciones. Más cerca, por Teleamazonas. En corto. ¡Bajo el lado! ¡Bajo el lado! Quiero verte feliz. La información al instante está en nuestros canales digitales. Tenemos la actualización inmediata de las noticias.
En Twitter, @teleamazonas.es. En Facebook, nuestra cuenta es Teleamazonas Ecuador. También nos puedes encontrar en Instagram, Teleamazonas.es. Además, todo nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube. Síguenos y estarás bien enterado de todo. www.teleamazonas.com. La información al instante en nuestros canales digitales. Tenemos la actualización inmediata de las noticias. En Twitter, @teleamazonas.es. En Facebook, nuestra cuenta es Teleamazonas Ecuador. También nos puedes encontrar en Instagram como Teleamazonas.es. Y además, todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube. Síguenos y estarás bien enterado de todo en www.teleamazonas.com. La información al instante está en nuestros canales digitales. Tenemos la actualización inmediata de las noticias. En Twitter, @teleamazonas.es. En Facebook, nuestra cuenta es Teleamazonas Ecuador. También nos puedes encontrar en Instagram, Teleamazonas.es. Además, todos nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube. Síguenos y estarás bien enterado de todo. www.teleamazonas.com. Si se perdió el programa Hora 25, puede encontrarlo a través de nuestros canales digitales, nuestra página web En corto. ¡Bajo al lado! ¡Bajo al lado! Quiero verte feliz, que voy a verte feliz. Debo contener el espacio vacío. No puede ser llenado.